conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 28. El día de hoy vamos a platicar de un tema que como sociedad a todos nos interesa, a todos nos importa y que lo estamos viviendo. Sí, vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de pandemia, pero vamos a hablar de la pandemia desde los ojos y desde la perspectiva de los docentes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido sus vivencias? Todos los que no somos docentes o todos los que no han sido docentes podemos intuirlo, lo podemos haber observado desde las clases de nuestros hijos o podremos pensar y tener idea, pero valdrá la pena y me parece muy importante rescatar cuáles son las expectativas y cuáles son las experiencias que han tenido estos profesores en este andar de año y medio ya de ciclos escolares diferentes, complejos en tiempos de pandemia. Quédense con nosotros a escuchar estas crónicas, a escuchar estas experiencias de compañeros profesores pública, en educación pública y educación privada que tienen para compartir con todos nosotros. Quédense. Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 28 de este conversatorio. Una disculpa ahí porque en los episodios anteriores se me cuatrapearon los pies y andaba yo contando mal. Ya estamos en el 28, ahora sí ya me corrigieron y estoy bien. Estamos en el episodio número 28 de este proyecto que nació hace poco y que gracias a todos ustedes y a sus conversaciones, comentarios, a la participación de nuestros queridos invitados siempre se van enriqueciendo conversaciones y vamos avanzando. Quiero agradecer también, por supuesto, siempre Mercado Casavieja, nuestro primer patrocinador, y Camané Coaching, que se sumó a los patrocinadores. Y pues el día de hoy vamos a platicar de algo importante que estamos justo en el momento de... Bueno, habría que hablarlo todo el tiempo, pero me parece que es un momento preciso, un momento importante. Estamos ya a puertas de iniciar otro periodo, otro ciclo escolar más, un nuevo ciclo escolar. Y para platicar el día de hoy quiero que hablemos de una perspectiva importante. Me interesa, conversadores, conversadoras, que nos llevemos todos, que nutramos nuestra perspectiva, que ampliemos el contexto. Se habla de la pandemia desde la óptica, por supuesto, de lo que a lo mejor algunos de los que somos padres de familia vemos en casa, es decir, nuestros hijos. Por supuesto, de la perspectiva de los padres de familia, por supuesto, de la perspectiva del gobierno, los mensajes que se dicen, que si regresamos, no regresamos, que si no me importa lo que sea, pero regresamos, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay una voz muy importante que no escuchamos tan seguido y que es la voz del profesor. Y que me encantaría que en este episodio pudiéramos hacer un recuento de estas experiencias, de estos crecimientos, de estas anécdotas que se han venido pasando. Y para ello, conversadores, tengo el enorme gusto de presentarles a personas que primeramente fueron mis compañeros de trabajo en algún punto, coincidimos como compañeros, y que con el correr del tiempo, gracias a Dios y afortunadamente, puedo decirles hoy amigos, ¿no? Y nos vemos siempre con muchísimo gusto. Voy a empezar primero las damas. Adriana Méndez. Adri, bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, Jessica Guerra. Muchas gracias, un honor estar aquí. Mi queridísimo Alonso Reichó. Muchas gracias, Luis, un gusto estar aquí. Muy bien. El francés es lo tuyo. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues ellos tres se dedican a la docencia, no de ayer, desde hace ya algún tiempo, en distintos niveles, distintas áreas, han trabajado en distintas instituciones educativas y tenemos inclusive la perspectiva y la óptica de lo que implica la educación privada y la educación pública, hoy por hoy. Entonces, digamos que está un poco nutrido y podremos hablar de cosas importantes. Y entonces quiero empezar por aquí. Me encantaría quien de ustedes quiera arrancar diciendo, regresémonos a aquel 15 de marzo de 2020, 18 de marzo de 2020, 13 de marzo, dependiendo de la escuela. En el caso de la educación pública me parece que fue el 18 de marzo. En educación privada algunas escuelas fue un poquito antes, otras el 18, otras inclusive el 20. 21 ya. El 21, una niños. cosa así. Se suspenden las clases. Y entonces ahora sí todos nos guardamos y vámonos para adentro. Y para la mayoría de los profesores, de un día para otro fue todo, o sea, empecemos por ahí. Ustedes habían planeado, llámese no el ciclo escolar, a lo mejor la planeación semanal, la planeación mensual, y esa por supuesto que cambia, no es lo mismo dar la clase en línea que dar la clase presencial. Y entonces, muévete con tu planeación, y muévete con circunstancias. Y ahora, y algunas escuelas pues van por Meet, otras van por Zoom, otras que por Teams, otras que no sé qué, otras por la tele, otras...
y resuélvele y muévele de un día para otro. Regresemos ese día. ¿Cómo se vivió ese primer día? ¿Alguien de ustedes que me quiera decir el primer día? Pues mira, muy chistoso porque ese primer día de repente aparecen las noticias, ¿no? Oigan, se van a suspender clases y pues pensamos que se suspendían una semana, ¿no? Ya así muy pesimistas dijimos, pues yo creo que 15, ¿no? O sea, no creo que te vayas más de 15 días. Entonces, pues dejamos literal, no sé, la lonchera, dejamos cosas en un locker, ¿no? Esperando regresar dentro de 15 días. Teníamos creo que el referente más cercano que fue la influenza y dijimos, ay, o sea, ya la brincamos 2 semanas cuando mucho estamos de regreso. Y se juntaba con Semana Santa. Entonces, se juntaba, exactamente, como que dijimos, pues está bien, a los niños, oigan, pues llévense 2, 3 libretas, ¿no? O sea, como que pensamos, nunca más bien nos imaginamos hasta dónde se iba a ir este show, ¿no? O sea, entonces de entrada, pues muy chistoso porque ¿qué hacemos? Dejen trabajo, o sea, todavía ni se vislumbraba ni Zoom, ni Meet, o sea, no habían aparecido. No. O sea, todos estábamos todavía con una incertidumbre veníamos de un puente, me acuerdo perfecto, entonces así como, qué rico, otra semana. O sea, en realidad sí como que dijimos, pues igual y no está tan feo el alto, ¿no? Entonces muchas escuelas, al menos donde yo laboro, como que se dieron ese colchón, se junta con Semana Santa y ahí sí voltea a la escuela particular en este caso y dice, oigan, auxilio, o sea, necesitamos arrancar, no sabemos cómo le vamos a hacer, pero necesitamos arrancar hoy, señores, ¿no? Entonces vamos a las escuelas, en mi caso, a repartir todo, porque entonces ya se hablaba de un no regresar, entonces pues sálvese quien pueda, pues tu estuche, llegamos a las escuelas, no sé mis compañeros, pero fue impactante, ¿sabes? Porque todo estaba como lo habíamos dejado anteriormente, y de alguna manera u otra, pues guarda, pues ¿qué guardas? Este es de Juanito, este es de Petrita, y así fuimos repartiendo las cosas. El papá fue, entregamos material, y a partir de ahí las escuelas dijeron, pues hay que transmitir. No, empezamos grabando los videos, terrible, decíamos, es que no me sale, duraban 4 o 5 horas grabando un video con el teléfono. No teníamos otras herramientas. Bueno, a lo mejor en mi escuela teníamos el iPad, la compu, pero no le sabíamos. O sea, sabíamos a lo mejor pues por Facebook o por el WhatsApp, pero un video para un chico, como que no sabíamos hacia dónde iba a ser. Entonces empezamos a grabar videos, se dieron cuenta que no era suficiente y dijeron, ay, ¿quién no ha hecho una videollamada por Zoom? Y entonces horrible porque nos lanzaron sin las licencias. Entonces, cada 40 minutos... Las clases duraban 40 minutos. Duraban 40 minutos porque salía un letrerito que te decía, su tiempo se acaba, ¿no? Entonces, se suspendía, estábamos muy poco frente a la computadora, al menos nosotros transmitíamos 2 veces por semana, más o menos 1 hora, pero empezó a venirse una bola de nieve pues muy grande, porque entonces el papá dijo, oigan, pues yo estoy pagando. Para 1 hora. Y la escuela también volteó y nos dijo, oigan, ¿qué onda si le estamos pagando? Entonces empezamos a hacer ese ajuste, empezamos a aprender, nos dieron obviamente más herramientas, licencias, pero de entrada yo te puedo compartir que había noches donde hacíamos Zoom entre compañeros así de, oigan, ¿saben cómo compartir pantalla? Suena, hoy nos reímos, ¿eh? O sea, somos unos maestros en Zoom, pero en ese momento, bueno, tuvimos juntas donde dejabas abierto el micrófono, ¿no? Y así de mí, es tu micrófono, oh, qué oso, o sea, de verdad le aprendimos de la nada. Ahora, yo creo, al menos los 3, pues quizás le sabemos a la parte de la tecnología. En mi colegio había mucha gente que con trabajo yo creo que prendía la computadora. Entonces, yo lo vi, o sea, desde mi punto de vista, para mí fue maravilloso, ¿eh? Me llegó como anillo al dedo, pero vi a mucha gente... Conozco otra persona que dijo lo mismo. Sí, o sea, a mí me vino como anillo al dedo. Sí. Nada más que vive ahí en el centro de la Ciudad de México. Pero a los demás, o sea, yo sí volteaba y veía a mis compañeros y me decían, es que ¿cómo le voy a hacer? Ahora, otra parte padrísima, nos expusimos ante todos. O sea, ya no te veía el niño, ya no te veía el directivo. Nos veía la abuelita, la mamá, se oía la licuadora. Ahorita que estábamos haciendo las pruebas que se oye el camión, bueno, así trabajamos nosotros. Y a veces se te olvida apagar el micrófono al niño y escuchas, ¿no? Juanito, voy al Oxxo, y entonces ya te echas el chiste, oye, tráeme unas papas, ¿no? O sea, a tu mamá que un café. Que de hecho teníamos que hablar que la intimidad no solamente fue de los maestros, o sea, nosotros también entramos a las casas de los niños, algo que antes era impensable, o sea, veíamos la realidad de los niños, veíamos la realidad de las familias, y eso pues también fue algo ajeno, algo que nosotros no estábamos tampoco preparados. Hablando de lo que decía Adri, justamente esta incertidumbre, sin duda que fue de menos a más.
sin temor a equivocarme, nosotros pensábamos, según la maestra Elbester, teníamos el antecedente de la fiebre H1N1 H8. Entonces, este antecedente inmediato nos decía que íbamos a estar 15 días. Y realmente nunca nos fuimos preparando para este momento. Y sin duda que esta avalancha fue de menos a más, y cuando todo mundo nos dimos cuenta de la gravedad, nos pusimos realmente las manos a la obra. ¿Por qué? Porque se puso la institución en la que trabajas, el maestro y el papá. Sí. Y por supuesto que hablamos ahorita de que el niño es el centro de la educación. Sin duda que sí, o sea, todo mundo gira. Pero algo muy importante que ahorita podremos hablarlo es que y el papá, y el maestro, y la institución, y todos empezamos a ser empáticos con todos, ¿no? O sea, decir, oye, el papá, pues mira, está en pijama, y tenemos que verlo en pijama, y tenemos que ver cómo le contesta al hijo, y el hijo, mira, le contesta a la mamá, y no tiene mi indicación en línea, el maestro sufriendo con las clases en línea porque no tiene las herramientas digitales. O sea, fue una empatía, o un intento de empatía, que nos costó, Sí, y nos sigue costando, Sí, porque todavía. llevamos año y medio en donde todavía no se logra. Claro. Y quieres saber cómo, ahorita lo estamos viviendo. Porque estamos según las estadísticas, en el punto más alto de la pandemia, y los papás no saben de la tercera ola. Los papás no saben qué hacer. Las instituciones no saben qué hacer. El gobierno no sabe qué hacer, y los que estamos en medio somos los maestros. Porque los maestros no sabemos realmente lo que tenemos que hacer. Si de nosotros dependiera, nos decimos, por Zoom, no depende de nosotros escoger la plataforma. Estrategias didácticas, la que yo quiera. No es así. La estructura de cómo voy a funcionar con mis alumnos, o cuánto tiempo le voy a dar, tampoco depende de nosotros. Claro, no me dejarás mentir. O sea, a ver, la primera instrucción que nos dieron es quiten sus salones, móntenlos en su casa. En su casa, Pues sí. qué padre, ¿no? Dijimos, oye, pues igual y puede estar cómodo. ¿Y ahora qué creen? O sea, ya se volvieron unos maestros en el Zoom, ya le dominan, ¿qué creen? Ahora recojan sus cosas y vámonos a las al colegio. escuelas. Que también ¿no? ese es un proceso. Por ejemplo, me salgo, entonces me adapto, me empieza un proceso de adaptación, dejo ese proceso, ya me adapté aquí, y ahora arranca otra vez, despega y Regrésate. va de nuevo. ¿Cómo se está viviendo esa parte? Nosotros, bueno, casi muy parecido a lo que comenta Adri, estoy de acuerdo con los dos. Yo sí creo que perdí una palabra que para mí ha sido la más fuerte en esta pandemia. Dejaron de ser mis cómplices, mis alumnos, ¿no? Éramos cómplices en el salón, esa intimidad en el salón, esas pláticas, eso contarnos cosas o el chiste entre clase y clase, se perdió. Porque a ellos les daba pena, porque estaban sus papás atrás, Sí, o sus claro. papás enfrente, y entonces dejamos de platicarnos cosas, o de repente que me decían, oye, mi Ceci y tal. No, claro. Jesús, No. esa maestra. No eran Es parte de la impropias, rutina, pero con claro. echarnos burlas con los equipos Sí, de sí, fútbol, normal. o a mí que me gusta el base, o la carrilla así entre los niños y yo, entonces de pronto era, no me van a decir nada ni yo a ellos porque está su mamá oyendo y les da pena, ¿no? O sea, ¿por qué te llevas así con mis chistes o cosas que podríamos hacer en el salón? De alguna situación que se diera, se perdió. Esa parte de la complicidad, sí, estoy de acuerdo. Nos metimos a sus casas, pero también ellos se metieron a las de Sí, nosotros, claro. ¿no? Entonces, al principio sí fue así. Mis instrucciones fueron, haz videos, grábate. Entonces, yo un día lo que hice, tengo un hijo adolescente, adulto, y le dije, ¿me enseñas a hacer un video en iMovie? Es que me dijeron que tenía que usar eso. Y se rió. Y me dijo, ¿y no sabes usarlo? O sea, ¿neta no sabes usarlo? Le dije, ni siquiera sé qué es iMovie. Entonces, cuando lo puse, me grabé y luego eso yo quedó veía en aquí inglés. abajo, ajá, y eso quedó en inglés. Iba bajando la información y me decía, agrégale música o agrégale tal o haz el efecto, haz el corte. Lloré. Lo confieso, aquí en cámara, lloré y dije, no me sale, o sea, no puedo, no le corto, no sé cómo me veo. Total que tengo una muy buena amiga de otro colegio que ella da tecnología y le hablé. Le dije, vente a mi casa, platicamos, nos Y tráete ayudamos una caja las de dos, tráete una caja de Kleenex y enséñame a grabarme. Entre las dos, empezamos a inventarnos cómo, me empecé a grabar yo solita en Zoom, hacía una sesión de Zoom, de esas de 40 minutos, me ponía pausa, me grababa, acomodaba, subía, ponía la tabla de la cocina, me ponía de lado, filtros, lo más que podía y hacía mi video para mandar mi clase. Entonces, por ejemplo, esa era la clase de presente simple.
Como tú decías al principio, grabando las clases. Entonces, en el colegio las editaban, las subían a YouTube, el niño tenía el link en un cronograma donde iban mis actividades y ya entraban a los videos. Cuando regresamos de Semana Santa, nos vimos en el colegio, con sana distancia y todo, de que qué vamos a hacer, cómo va a funcionar, y rápido. Se compraron las licencias, pues en Zoom, porque hicimos pruebas en Meet, unos no se veían, unos no se oían, vamos a cambiarnos aquí, a los niños empiezan a mandar el link. Era muy loco porque no se conectaban 4 o 8 de un grupo y otros eran de solo hay una compu. Yo recibía correos de verdad de papás que me decían, Miss, perdón, pero a mí también me mandaron a casa en mi trabajo y la compu la necesito para mi trabajo. Oye, no sé si te pasó que al principio veíamos a los niños tomando clases en la cocina, en el comedor, y cuando pasa toda esta ola que todos decimos, oigan, pues 1, 2, 3 nos sumergimos, empezaron los papás a diseñar, mis respetos, espacios para que los chicos tomaran clases. Dosificaban los dispositivos. Claro. No, y Santa Claus trajo vas con el celular, porque ahorita tú necesitas secundaria, vas con la computadora, tú primaria, el iPad, pero empezaron a dosificar. Y el celular. Y dosificaron espacios, porque bien tienes razón. O sea, el papá decía, oigan, estoy en junta, y yo ya sabes, venga, el ánimo, échele. Entonces el papá como que decía, Miss, qué padre tu clase, ¿no? O sea, a mí también me dijeron eso, Miss, es que gritas mucho. Sí. Dice mi papá que no oye su junta. Y yo, ay, sí, o sea, dile a tu papá que hay audífonos. Complicado, ¿estás de acuerdo? Porque al final, complicado. Te voy a ser bien sincera, digo, yo creo que cada quien en su área, pues tenemos una personalidad, ¿no? Y la verdad es que sí creo que somos como actores, entonces lo mismo te paras, bailas, aplaudes, porque no sé si les pasó, pero volteabas del otro lado y decías, bueno, ¿qué se sentirá? Al menos mis niños tenían 10 años en ese entonces, y yo decía, ¿qué sentirán de estar en un horario godín? Porque además las escuelas dijimos, pues vamos a poner horarios godines, ¿no? Entonces, de 8 a 2 de la tarde decías, pues por lo menos que sea ameno para él. Sí. Claro. Pero pues al papá sí le tocaba, ¿no? Y ahora todos. Y entonces pasaba la mamá atrás y yo, señora, a ver, ¿qué está haciendo ahí atrás? O sea, tenías que, de verdad. Con la cesta de la ropa. Sí. O sea, imagínate dentro de un salón lo difícil que es captar la atención de los chavos. Lo es. Ahora imagínate donde el niño tiene el videojuego, porque a veces veías ojitos que nada más brincaban, no te estaba viendo, estaba jugando en otra página, la licuadora, todos esos como externos. Ese es un factor, ese es uno. Yo te diría un segundo, porque el primer factor efectivamente es que hay muchos distractores, pero el segundo también te diría que cuando tú eres responsable de tu sesión, tú eres responsable de tu pedagogía y tu didáctica. Ahora no, ahora dependías de un papá que no tenía estudios, no era especialista en pedagogía, en didáctica, pero tú para poder evitar estos distractores y poder llegar a que cumpliera los aprendizajes esperados tu alumno, tenías que depender del papá. No dependía al 100% de ti como es en un aula, ahora dependías de un tercero. No, y estaba más complicado. Yo quiero resaltar, bueno, todo lo que están diciendo, por supuesto que primero lo viví como papá, o sea, es decir, lo observé en mis hijos. Y bueno, trabajé muchos años en la escuela, sé perfectamente lo que me están hablando. Ahorita lo que decía Jess de que perdimos cierta intimidad, ¿no? Cierta complicidad del aula. Yo siempre, toda la vida, no sé qué piensen ustedes, conversadores, a quien aprovecho para que se sumen a la conversación, dejen ahí sus comentarios, se suscriban al canal. Estas las famosas clases abiertas, que a mí siempre me han caído en las muelas, sí, a mí porque también. Me parece una representación teatral, ¿no? O sea, vas a ver algo que no es cierto que así se da. O sea, ¿por qué? Porque el estudiante no se comporta así. O sea, si tú metes en un salón, en un espacio, a 5, a 10, a 15 papás, el estudiante no se comporta así. Ya nada más de entrada, los que sus papás están ahí. Sí, se cohibe. Si no está mi papá, a lo mejor me puedo ir un poco de largo, siempre y cuando no esté la que sé que es amiga de mi mamá. Entonces, ella va a ir y va a decir, entonces yo otra vez. Le bajo. Segundo, el profesor, dicen él, pues me va a ver la mamá y va a decir que tal, ya sé que aquella me trae en salsa porque no sé cuándo, entonces el profesor también está así. Y si bien, Juanito, y bien, es mecánico, es espantoso. Sí. Bueno, pues eso que es mecánico y espantoso se volvió cotidiano. Así es. Cotidiano. Y, a ver, yo quisiera ahora preguntarles, bueno, inclusive hasta me tocó verlo, pues, ¿no? En una sesión por ahí de alguno de mis hijos, no voy a decir exactamente cuál, alguno de mis hijos que estaba así en clase y de repente la maestra está haciendo su mejor esfuerzo, pues, ¿no? En este sentido de
pues te tienes que adaptar no nada más a la parte tecnológica, lo que ustedes acaban de decir, sino que te tienes que adaptar a estas cuestiones didácticas, pedagógicas, además a soltar y decir, pues bueno, es como si estuvieras dando de la clase. Yo decía el otro día, ¿te acuerdas? En una capacitación lo decía, como si tuvieras al auditor permanentemente. No, o sea, ponte a chambear y ten al auditor enfrente. Sí, siempre. A ver, quiero ver quién de ustedes trabaja. ¿En quién la vas a regar? Claro. Échame 3 auditores más. No manches, está complicado. Bueno, entonces está así la clase y de repente se escucha, disculpe, Miss. Sí, pero claro. es que sí quiero decirle que no sé qué. Sí. Y yo por dentro dije, no es cierto. No lo puedo creer. No, claro. Y la señora, sí, según muy educada, ¿no? Me vas a perdonar, Miss, pero es que eso que usted acaba de decir no es correcto, porque fíjese que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y además mi princesita por no sé qué, no sé qué, no sé qué, y además mi príncipe no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo no te lo puedo creer. Y la maestra, ya sabes, así, ¿no? Lo Gracias, platicamos, señora. mamá, lo platicamos. Señora. Sí, claro Si que gusta señora, llamar mucho. al colegio Si gusta llamar, para sacar una o le doy cita, cita, le estamos doy para servirle. Bueno, ¿les llegó a suceder algo así? Sí. A mí me pasó apenas, hice un quiz y entonces compartí pantalla para que tuvieran el audio y siempre me tenían que dictar, y era eso, ¿no? El confiar. Tú te vas a calificar, lo vamos a ir resolviendo y tú me vas a dictar tu calificación. Que ojo, hay algún paréntesis porque luego los papás echamos a perder y esas son intenciones pedagógicas. Es decir, una autoevaluación, una coevaluación tiene una intención pedagógica en términos de desarrollo del estudiante. Claro. Metemos la cuchara y tu intención pedagógica al caño, ¿no? Sí, Dicho sea de paso. y la parte de la honestidad, ¿no? Por Porque supuesto, si eran 5, trabajas, o sea, claro. si te decían, tuve 3 de 5, Miss, tuve 4 de 5, me faltó una. No, Y entonces faltó alguien que repetía el nombre tengo de la 8 de niña. 5, Miss. Sí, ya sé. De hecho. No, menos. Sí, 12. menos, 12. Y la niña era X, no sé, Panchita, y yo, ¿Panchita? ¿Panchita? ¿Y cuántas correctas tuviste? Y se asoma la mamá, y la mamá así en cuadro me dice, fue al baño, pero tiene todas bien. Y yo, ok, señora, gracias. Y todos, no es cierto, porque en la 3 dijo no sé qué, entonces no las tiene todas bien. Entonces ellos mismos era como de no está siendo honesto. Y la señora seguía en cuadro con mis otros niños. Entonces yo, señora, ahorita que regrese Panchita, yo platico con ella, gracias. Entonces ya después dije foto y me lo subes a Classroom, hice un grupo y entonces ya me tenían que subir la foto para que ahí ya yo viera los quizzes, ¿no? Porque antes se ponía que el Classroom solo lo iba a usar para tareas. Entonces era irte adaptando a eso y luego la abuelita que se asomaba o les llevaban el licuado, tómate la leche, ándale, cómete huevos, cómete algo aquí rápido en lo que la misa está hablando. Entonces o sea, sí fue adaptarnos. Sí, yo estoy muy sorprendida. A lo mejor me voy a brincar a lo que está pasando ahorita, pero creo que tenemos niños con unas grandes habilidades ahora tecnológicas y me sorprenden, ¿no? Porque a veces yo, por ejemplo, estoy en mi compu y en la compu normalmente abro la sesión de Zoom y en el iPad busco otras cosas o comparto. Y un día, por X o Y, no había internet, pero mi iPad sí lo detectaba. Entonces me meto al iPad y le doy compartir pantalla pensando que era como la compu y no pude. Entonces me aparece un botón que decía transmisión, no sé qué. Ellos me dijeron cómo. Ellos me dijeron qué hacer. Miss Jessie, ¿qué te pasa? ¿No sabes usar el iPad? Y yo sí lo sé usar, pero espérenme, o sea. Pero no para dar clases. Ajá. O sea, es como mi cuadernito aquí. Entonces ya ellos me dijeron cómo iba a ir enfocando yo la clase, cómo compartiera. Luego llegaron los breakout rooms, las salas en grupo de Zoom. Órale, vamos a hacer equipos. Recórrete todo el equipo. Cuando regresaba, el primer equipo no había hecho nada porque ya se habían peleado. Recibía correos de la mamá. Es que puso a mi bebé con el otro bebé y no se llevan. Miss, cámbiamelo de equipo. Oye, a mí es que me decían así de, oye, perdón, porque también perdimos hasta la privacidad en el WhatsApp, ¿no? Sí, o sea, estábamos... sí, si eso era prohibido en las escuelas, 8,000 grupos. Estábamos ahí en línea para el momento que el papá decía. Entonces, oye, Adri, mira, no es por ser mala onda, pero fíjate que están jugando en el grupo. Y entonces, de verdad, pues muy políticamente correcta, le decía, no te preocupes. Así funciona en la escuela. O sea, si ustedes creen que en la escuela todo el tiempo en los equipos el niño trabaja, pues es una mentira. Pero el papá no lo sabe. Pero no lo sabe, Ese es el punto. claro. El papá nunca llegó a esa intimidad más que en las clases abiertas. Claro. Pero en las clases abiertas era bonito. No, espérame. Pero, Pues sí, pero es que la clase abierta no es real. pero el papá sí lo sabe, nada más no se acuerda. Pero el papá, claro, o sea, todos los papás estaban todo el tiempo así.
Total, no son robots. Pero prefieres tener amnesia en ese aspecto. Sí, bueno. claro. La verdad, es más cómodo tener No te amnesia. conviene. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo en esta parte de, y fíjate que ahorita Luis que comentas, siempre hemos llevado 5 años intentando alejarnos de la parte tradicional. Sí. Y la naturaleza humana es perfecta. Y la naturaleza educativa nos dijo, ahí te va. ¿Por qué? Porque algo que queríamos alejarnos desde hace muchísimo tiempo de la educación tradicional, maestro, necesitas alejarte ya de ser tradicional, ya no es opcional. Tuvimos que hacerlo y el papá también se tuvo que cambiar y todos tuvimos que cambiar. Entonces, ya no era opcional de que queríamos ser los mandamás estando enfrente Claro. y a que aprendieras. No, teníamos que hacer todas estas herramientas, todas estas estrategias y no fue opcional. Entonces, híjole, todo eso que hablamos, la verdad es un poquito muy complicado para entender ¿sabes todas las posturas. Te voy a dar un ejemplo clarísimo donde espero que la gente que nos ve no se nos vaya encima. Pero un día se me ocurrió en una charla de maestros decirle, oigan, ¿ustedes no han notado que los cuadernos es algo obsoleto? Bueno, mira, así a la yugur, o sea, ¿cómo Educación te tradicional. atreves? Educación Y entonces, fíjate, Exacto. o sea, ¿cuál es mi punto de vista, obviamente? Llevo 1 año y medio sin revisarlos. O sea, es una realidad. Estoy Yo no los he confiando visto. ciegamente en que el niño está trabajando. O sea, digo, no es que diga, pues cada quien juegue o haga lo que quiera. O sea, ¿sabes qué? Lo único que te pido es que trabajes. Ahora, ¿quién va a estudiar de ahí? Yo pues entonces hazlo lo mejor que puedas. Porque de repente nos decían, es que el niño sabe que no los revisas. Entonces ponnos en la pantalla. ¿Tú crees que alcanzábamos a ver, o sea, desde el Sí, Zoom, el el cuaderno de cada niño? ¿Se O ve sea, bien? ¿Se ve bien? a lo Y que ojo, voy con... tienes 20 alumnos en Claro, privada. claro. Vete Por a eso- gobierno por eso y son los- 45. Oye, Si es que pero- están en línea. Claro, Buen punto. pero a lo que voy con esa reflexión es, a ver, sí estoy de acuerdo en que el niño claro que tiene que trabajar, claro que tiene que cuidar la letra y todo, pero ¿saben? O sea, si llevamos 1 año y medio así, no es lo principal. O sea, ese es como mi punto. Claro, me mandaban fotos y entonces yo decía, ¿tú crees que puedo revisar cada una de las fotos que me envían? O sea, se volvió un requisito más, por así decirlo. Sí estoy convencida que hay que utilizarlo, tiene obviamente ventajas, pero la realidad es que no lo necesitamos. A ver, acabas de decir un punto que también vivieron, ¿no? Que es... Las evidencias. Exacto. O sea, bueno, voy a sumarla al todo. Voy a tratar de resumir, díganme si estoy equivocado. Un día, dentro de la pandemia, para un profesor regular, pues, de primaria, secundaria, preescolar, preparatoria, tal vez, no sé, universidad, pero tú también estás en universidad, entonces podrás decir si estoy equivocado. Entonces te levantas en la mañana, y entonces, pues revisas que esté pegado tu salón, en tu recámara, comedor, sala, donde lo hayas adaptado. Te conectas, tienes que estar antes para dejar entrar a los chavitos, dependiendo de la plataforma, pero para dejar entrar a los chavitos. Estás antes, entonces digamos que estás 8:45, 10 para las 8. Dejes entrar a los chavitos, ¿no? Y entonces ya que están los chavitos y entran los chavos, tienes clase de 7 a 8, de 7 a 11, de 7 a 10 y luego tu El segundo lunch, turno, el ajá. lunch, lo que fuera. Termina eso y había algunos días que junta, ¿no? Con el directivo, la orientadora, el tal, para retroalimentación, que era para ustedes también súper importante. Y para las directrices que las escuelas iban tomando, para los directivos también fue un proceso súper extenuante, Sí. porque era toma de decisiones, Todos los toma de decisiones con los concebidos riesgos, pues prácticamente con información que se venía dando poco a poco, ¿no? O sea, salía luego. Entonces terminaba la junta. Entonces, pues ya, ahora sí, a comer, el asunto, pues mi propia vida, ¿no? Ya no. Maestros o maestras que, pues padres de familia también, los hijos, atiéndele tal, haz de comer, ¿no? Pon la ropa, ya, empieza a hacer tu planeación para la siguiente clase. Y empiezan a llegar WhatsApps. De 2 bandos o de 3 bandos, los directivos, ¿saben qué? Mejor esto así, compañeros profesores, oye, ya hiciste esto, ya viste el otro, ¿cómo ves esto? Y padres de familia, ¿no? Oye, perdón, espero no sean tan impertinente, 11 de la noche, ¿no? Pero es que fíjate que mi hijo estuvo sufriendo con la tarea y no pudo, Sí. no sé qué. Y entonces es mensaje. Correos. Tu día se fue y eran las 10 de la noche y otra vez para el siguiente día, y otra vez para el siguiente día, y otra vez para el siguiente día. Fue algo que no se notó mucho, pero se nos duplicó el trabajo. En todos los sentidos. No se notó mucho, me refiero, para los papás a lo mejor, o para los niños. Pero ya para nosotros es que en la tarde era ver, a lo mejor autoevaluarte en qué la habías regado, ¿no? Hoy compartí un video que encontré en YouTube con algunas estrategias y estaba padre,
pero no, mejor me voy a poner a buscar esto y alguien me recomendó una página donde ya hay fichas interactivas, se las puedes mandar por correo, órale, las voy a probar. Pero entonces en esa tarde que te sentabas a probar ya se te iba 1 hora, 2 horas, ¿no? Perdiste vida social. Que bueno, estábamos en pandemia, no tendría que haber tanta vida social, pero al final, no sé, sentarte a platicar con alguien. Yo creo que más bien vida personal. Bueno, ¿no? vida personal. O sea, como que se invadió completamente nuestros horarios, bien decías tú, de repente así, perdón, sabemos que no es hora de escribirles, pero, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, sabemos que no era hora de escribirnos, pero... Tus tiempos dejaron de ser tuyos. Sí, porque ahora ya deben de los papás, de actualización, de preparación. Y no sé ustedes, pero yo tuve sumitis. Es decir, juntas que siempre nos han gustado a los maestros, juntas de 2 horas, cuando el punto puede ser de 10 minutos. Y para todo hubo junta de Zoom, junta de Zoom, y hasta tenías como 5 O podría haber venido por WhatsApp, ¿no? Sí, o sea, de repente chistoso porque esos medios que nos abrumaron en algún momento decías, ¿para qué nos echamos la hora de junta? Ahora, también complicado, porque llevábamos conectados de 8 a 2 de la tarde, a veces sin alguna clase extra que de verdad ya te duelen las piernas, y junta a las 2:30. Exacto. No inventes. Sí. O sea, ya de repente ves, no sé si también les pasó al inicio, pues como era una novedad del Zoom, hay que hacer Zoom de cuates, y entonces todo el mundo hicimos. Y fiestas de Zoom, ¿no? Fiestas de Zoom. Sí. Y llegó un momento, no sé si les pasó, pero a mí no me hablaran. Bueno, llegó un momento en que mis mensajes de texto dejé de escribir. O sea, la gente me decía, ¿por qué ya no escribes? ¿Estás bien? ¿No? Y yo, no estoy bien. O sea, ya no quiero escribir. Yo ya me fui a pura nota de voz. Porque llegó un momento en que nos saturó y decíamos, por favor, tecnología. Ya no. Claro. Sí. Yo creo que esa parte también está fuerte y marcada. Yo quisiera preguntarles ahora, hablamos hace rato de los papás, esta parte de que así como ustedes, digamos que invadieron la privacidad y la intimidad de los hogares de los niños y les tocó ver a la mamá con el cesto de la ropa, al papá en pijama, shalala, y también fue del otro lado, y papás o mamás que, a ver, no sé qué, les tocaron papás propositivos, es decir, papás que dijeran, sí. A lo mejor no en clase, no interrumpiendo la clase, pero sí mandando el mensaje, me encontré, o profe, me encontré esta aplicación, igual y por ahí le puede funcionar, oiga, pensé en esto, es decir, cosas que pudieran allanarles o alivianarles. ¿Sabes dónde lo noté yo? Algún día, no sé si te suene, lo escuché con un amigo que da conferencias y decía que era muy chistoso porque este triángulo, escuela, papás y maestros, se rompió, ¿no? O sea, dijeron los papás, oigan, pues yo pago, son todos tuyos, llévatelos. Y lo que yo me encontré fue que nos volvimos como a encontrar, como que dijimos, ¡ay! ¿Dónde habían estado? Sí. ¿No? Y yo me llevé una sorpresa súper grata. La verdad es que también yo tuve oportunidad de repetir generación, que nunca me había pasado. Es la primera vez que repito una generación. Y te puedo decir que a lo mejor, no recuerdo ahorita, algo que haya sido como que me ayudara en la clase, pero sentí muchas veces más el cobijo de mis papás que de la misma institución en la que trabajo. O sea, el papá sí de un mensaje, oye Adri, te escucho ronca, ¿te sientes bien? Ay, no, ¿qué crees? Fíjate, X, ¿no? Oye, escuché que está ahí tu hijo, ¿todo bien? ¿Te podemos ayudar? No faltaron en mi casa, te soy sincera, flores, galletas. O sea, en lugar de que yo me sintiera incómoda de que el papá ya tenía mi dirección, porque el día del maestro llegaron con cartas, o sea, de eso que dices, bueno, te juro, así me acuerdo y se te pone el ojo ready, ¿no? Sí. Porque el papá, no sé si se acuerdan, al inicio de la pandemia había un meme que me encantaba, que decía, ¿no? Oye, Miss, ¿cómo le haces para que Juanito trabaje en el salón? Porque en casa no quiere trabajar, y entonces el maestro se voltea y le dice, ¡ay, qué raro! Si en la escuela trabajaba muy bien. Sí, entonces, lo que te contestaban antes, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Fue muy padre, porque el papá, a pesar de que vio todo eso, o sea, cuando se sentaba y decía, ¿cómo le hace? O sea, pobre mujer, por más que aplaude, por más que estos no pelan, ¿no? Entonces, creo que el papá entendió esa labor que hacemos, se dieron cuenta que 8 horas entretenerlos no está fácil, sí. Que hacemos mucha chamba, que hay mucho trabajo detrás, que nuestros hijos se quedaron a un lado, porque es la realidad. El hijo del maestro, si siempre había sido el sacrificado, en pandemia ni los mencionamos, ¿no? Que suelen repetirse identidades, Adri, porque yo siento que en presencial o en virtual, el papá que es cumplido en digital. Pero te voy a decir una cosa. No hablando de cumplir, hablando por eso de te digo, empatía. déjame darte más adjetivos. El papá que es receptivo con el mensaje que le quieres dar, es receptivo en digital o en presencial. Claro. Y el papá que es Contreras
Es Contreras en la casa. En digital o en presencial. Sí, Por eso te digo, total. Pero no te voy voy a, a decir una cosa, no voy a no tanto. generalizar. Sí, hay unos No, que ningún No, tornillo- No, ningún no voy. tornillo- No podemos generalizar que todos entendieron Claro, el mensaje y que todos ya son así, es Pero- amor y dulzura. Pero te No, voy a decir no es una así. cosa, fueron mucho más empáticos que en presencial. Estoy totalmente de acuerdo. Porque en presencial era, perdón, Alonso, no entiendes, Estoy no de acuerdo. haces tu culpa. Pero no- y ahora que compartimos no esa todos. responsabilidad que en teoría tenía que haber sido desde el día 1 que nos conocimos, ¿no? El papá fue empático y dijo, tenías razón. Oye, mi hijo de plano no pela, ¿no? Así como el maestro. Sí, fíjate, más bien, así como el papá, no todos los papás entendieron el chip, son empáticos, hay papás que no son empáticos. De igual manera hay maestros que También no estoy se de acuerdo. actualizaron, No. También estoy de acuerdo. a pesar de que las necesidades No quisieron. no lo quisieron hacer. Entonces, no todo el mundo entendió Claro. el chip. No. Claro. No todo el mundo entró a la dinámica. Yo, Perdón. perdón, Tú, ¿vas? por favor. Ok, No, no. bueno, yo lo que vi fue un fenómeno de que varias mises decidieron decir comper, yo hasta aquí llegué. A Hasta mí al renunciar principio, incluso. de renunciar, sí, a eso me refiero, de renunciar. Al principio me asustó, porque como yo veía que sí estaba pasando algo en mi lado emocional y no me sentía tan feliz de estar en línea y no me sentía de que de pronto la tecnología me estuviera rebasando o sentirme tan frustrada porque a lo mejor en una clase no había funcionado mi planeación, sí tuve papás muy empáticos, sí tuve detallitos muy lindos, cartas, chats de los mismos niños, te amo, te adoro, te quiero mucho, cosas así, ¿no? Y eso te enriquecen y No, dices, bueno. lo que estoy haciendo, Eso es- ves lo que me gusta yo y voy para En adelante. algún punto siempre he dicho que, digo, para los que nos dedicamos a la educación, nos hemos dedicado a algún punto a la educación, nada más porque no comemos aire. Sí. Pero si comiéramos aire, Estaríamos con esa llenos. paga tienes. Sí, ya. Con eso tienes. Y que te saludan en el súper y te gritan que mis mis, Jessy después de de no sé lado a lado. cuántos años, está padrísimo. Sí, claro. Pero esta parte de sentirte frustrada y empecé a ver a mis compañeras, ya habíamos regresado al colegio, ya habíamos regresado a cada quien en su salón, nadie convivía una con la otra, pero siempre estuvo el tema ahí, pues el COVID, la pandemia, y nunca se iba el tema porque por eso estábamos en casa o por eso estábamos dando clase en línea. Entonces ya eran mises de, ya no quiero venir, me estás arriesgando, deja quedarme en mi casa porque en mi casa están mis hijos, está mi esposo que ya no va a trabajar, y entonces era como una lucha de, no, pero es que aquí en el salón te va a ver el niño, se va a sentir más identificado, ya te fuiste a tu casa, sí, pero acá estás más cómoda, el internet no va a fallar, yo aquí te respaldo, yo soy tu institución y te voy a respaldar para que tengas internet. Y hubo mises que dijeron, compra. Paso, sí. Renunciaron, se fueron y entré en una crisis, porque dije, ¿me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿No? Y después dije, Jessica, tienes que trabajar, cállate, o sea, tú síguele, lo ocupas. Pero aún así hubo cosas bien padres, como tú, ¿no? O sea, tus cursos, tus capacitaciones, el enriquecer esta parte también emocional. Eso no está ensayado, ¿eh? No Que está- se preocupen, Lol. o sea, bueno, que se preocupen en tu escuela por tu parte emocional, sí se me hace excelente. Sí he trabajado en varios colegios y he tenido mucho apapacho en todos los colegios que he trabajado, pero que ahorita donde estoy me siento muy tranquila porque sí se están preocupando por mi parte emocional, que era la que a mí me daba más miedo, ¿no? Pararme un día y decirle, perdón, ya no puedo seguir en línea, estoy cansada. Claro. Y un día sí levanté la mano y dije, quiero una silla cómoda. De verdad, Sí, eso no puedo. estábamos bueno, también eso, ¿no? Llegamos a la casa con dolor en los pies. Sí. Porque todo el día estábamos parados. Ahora, bueno, en mi caso, yo soy muy alta. Entonces, me dolía la cintura porque había que estar a nivel de cancha, ¿no? Y de repente nos sientas como oficinistas durante cuánto tiempo, el cuello, los hombros, o sea, sí había momentos de la noche que decías, bueno, Sí. me siento así Sí, ya, como, porfis. como apretado. No soy yo. Sí. ¿No? Ahora, agrégale, y eso que me comentaba Jessy, de esto que dices de que no comemos de aire. Se nos olvida algo muy importante que pasó también en marzo, abril, mayo, junio, y fue que la gran mayoría de maestros tuvieron un descenso drástico Salarial. De en saldo. sus salarios. Sí. Sí, Entonces, agrégale que el maestro está estresado. en un sector. El maestro privado, está pues, dudando, así, ¿sigo o no sigo? Y luego, aparte de que estás acostumbrado a tener un pago mensual de X cantidad y de repente dicen, ¿sabes qué? Por necesidades institucionales ahora va a ser la mitad o 3/4 partes, te pone más No, endeble, es que más digo, endeble. el tema es obviamente mucho más complejo, ¿no? Sí, claro. Si hemos estado ahorita hablando de cosas sumamente complejas. Hablamos de datos, ¿no? Por ejemplo, recientemente veía una publicación de Forbes en donde daba el resultado del ciclo escolar que recién termina
cercano al 34% de las escuelas privadas del país cerraron. Cerraron. 34% de las escuelas privadas. Y entonces, hoy por hoy siguen funcionando el resto de las escuelas privadas. Y esos profesores no están trabajando. Y no todos esos profesores se iban a quedar sin chamba, ¿me explico? Es decir, eran profesores entregados, que le hicieron, shalala. Unas escuelas que por temas de supervivencia dijeron, pues, o sea, el papá se quedó sin chamba, o al papá le cortaron en la mitad del salario, entonces el papá, pues, como y pago la renta, ¿no? Porque si no me quedo donde vivir, entonces no pago la colegiatura. Y entonces, 2, 3 meses o sea, normalmente las escuelas privadas tienes un porcentaje X, ¿no? De que es se me fue la palabra. ¿La matrícula? Ajá, de los que no pagan, se me fue la cartera vencida. De cartera vencida, gracias. Que más o menos va así, pero ahora fueron muy altos el número de papás que llegaron a 3 o 4 meses o hasta 5 meses sin poder pagar. Y la escuela dice, bueno, ok, llega un punto en que, pues bueno, iba de Milana, iba de tal, y llega un punto que ya no. Claro. Entonces, se los llevaron. Pues los dos, ¿no? Entonces, a ver, yo ya no puedo poner de la mía, entonces te quite, exacto, de mi gente. Y entonces empezaron a quitar gente primero, puestos que en ese momento, el último que iban a despedir era el profesor. Entonces, puestos que eran que el asistente de tal, que el no sé qué, que la dirección de tal, pues, bye. Sí, gente que no estaba frente. Bye, ¿no? Entonces me quedo con los operativos y otros bye. Gente de seguridad, gente de mantenimiento y tendencia, bye. Sistemas. Sistemas no tanto porque era nuestro apoyo. Se fueron muchos de ahí. Entonces quedaron otros. Pero fíjense, dicho todo esto, me parece, quiero rescatar una palabra del que se ha venido diciendo y me parece muy importante, que me parece, dentro de todas las cosas que creo son de ganancia, en términos de lo que ya pasamos y falta por venir, pero me parece que ya traemos en las bolsas como una buena ganancia, es esto que decías al principio de la parte de la empatía. Que eso se dio uno o dos o 5 pasos adelante de una posición empática, de recuperar ese triángulo virtuoso, educativo, padre de familia, escuela, estudiante, entendiéndose la escuela, por supuesto, el profesor, directivos, en donde se voltearon a ver unos a otros y se empezaron a reconocer la labor de uno del otro. Y se dieron cuenta de que la operación misma los había puesto de espaldas, y entonces nada más estábamos diciendo el cúmulo de padres de familia, es que los profesores no sé qué, los profesores, es que los padres de familia, los directivos, es que los papás, y así todos, y los chavos, es que los otros. De hecho, hubo un meme que decía, ¿y nos van a pagar el sueldo de los maestros? ¿O el día del maestro nos van a dar el regalo a nosotros? O sea, te juro que yo los veía y decía, ¿neta? Claro, pero fue al inicio cuando decían, es que claro, yo tengo que estar sentada aquí con él las 8 horas. Y cuando empezaron a ver el comportamiento, la dinámica que tú hacías, fue cuando el papá sí volteó y dijo, no, pues... Ese meme fue de los papás Contreras que digo que no van a cambiar. Siempre, pero también, por ejemplo, hace rato tú decías, profesores que dijeron, ya, déjame irme a mi casa, ¿no? Porque tengo mucho miedo, justificable, lo que quieras, experiencias que han pasado en su propia familia, etcétera, etcétera, pero que, por otro lado, había memes que decían, ¿y mi internet quién me lo paga? ¿No? Exacto. Porque entonces ahora yo para dar eso, pues ahora eso lo pago yo, ¿no? Y los profesores de educación pública, pues daban clase, algunos en línea, también con el internet que pagaban de su salario. Y entonces, todo tiene siempre dos perspectivas. Entonces, yo lo que quisiera aquí plantear desde esta parte que me parece muy importante, de la empatía, en el que todos nos volteamos a ver y creo comenzamos a reconocer. No creo que haya un reconocimiento pleno todavía, pero creo que empezamos a reconocer. Yo quisiera hacerles una pregunta. Ya hablamos de papás hacia ustedes hacia papás también, que me parece muy importante. Así como también tú dices de los papás, hay profesores que son constructivos, hay profesores que son contrarios, que dicen, el papá no sé qué, y el papá me vale gorro. Y no va a cambiar. Y no va a cambiar, ¿no? Entre ustedes, porque también en el propio gremio está el profesor de que yo mis clases, y háganle como quieran, y yo no sé qué. Y esto de repente hubo profesores que decían, tú lo dijiste hace rato, ¿no? Le hablaba a mi amiga que es muy buena en tecnología, vente para acá, échame la mano. De repente también los profesores empezaron a notar esa parte empática. ¿Qué empezaron a notar ustedes entre profesores? Yo sí. Yo en particular sí, digo,
pues yo creo que sí, como un 70% de mis amigas son mises de varios colegios y a todas creo que les he aprendido algo en este tiempo, ya sea por WhatsApp o en tu página. Debo de resaltar que me he robado cosas. Ahí va, me ganaste la que ahora, sigue, pero muy bien. dinos cuál es tu página. Salte del cuadrito. Salte del cuadrito. No te oí, ¿cómo se llama? Salte del cuadrito. Salte del cuadrito. En Salte del Cuadrito, que estoy ahí gracias a algunas compañeras de otro colegio, he encontrado estrategias de repente que juegos para Zoom y pásalas y las pasamos por WhatsApp y se las prestas a otra amiga y haces cosas, sobre todo con niños, porque había que hacer eso, ¿no? Yo esa parte le agradezco infinito. No me topé, bueno, adentro de la escuela sí, pero afuera no. O sea, no me topé con nadie que dijera, no sé cómo ayudarte. Pero sí estuvo padre. Es tu perro y tú lo bañas. Sí, pero sí estuvo padre porque sí fue compartir apps. Yo la verdad hubo palabras como Kahoot, Quiz, etcétera, Educaplay, que antes yo etcétera. decía, ¿qué es eso? Y no, pero eso está padrísimo. Dije, Jessica, actualízate, Yo creo por que Dios. nos volvimos como el salvavidas del de al lado, ¿no? Cada quien tenía que sacar su talento. Todos aportábamos. O sea, Sí. a ver, bueno, tú eres bueno para esto de la educación física, no manches, ¿qué hago? Es que mira, ahí están desesperados, pum, ahí te ve el consejo, ¿no? Oye, yo soy la de tecnología, o sea, nos volvimos puliendo, o sea, volteamos a ver el talento de cada uno y empezamos a compartir. Yo también Sí. de repente me aventaba asesorías. Así de, ¿qué haces? Es que estoy haciendo un Zoom con fulanita porque no sabe compartir. Sí. Y, o sea, como ayudándonos entre todos. Oye, yo ya probé esto, está bien. Yo tengo una amiga trabajando en Ciudad de México y de repente, ¿qué noticias nuevas me tienes? Y entonces, Sí. ¿qué crees? Nos dieron una capacitación y bueno, en lugar de echarme 2 horas de capacitación con 10, 15 minutos, podía manejar el programa. Claro. ¿no? Yo tendré que hablarte de dos momentos. A ver. Este año y medio que sí, coincido plenamente con Jess y con Adri de que todos aportábamos y todos así de, ¿tú qué tienes? Ah, esa no me la sabía, dámela. Y ahora yo te comparto esta, dámela. Y era muy padre. Esto fue este año y medio de aprendizaje. Yo creo que en este momento esto está detenido. Ahorita el maestro está más preocupado, más por su integridad, Sí. que por la parte de compartir conocimientos. Sí. Ahorita estamos viviendo un momento muy complicado. Te digo, yo te puedo decir que yo trabajo en la parte de gobierno y nos sentimos que nos están enviando al matadero. No tanto porque no queramos ir a dar clases, sino porque no hay estructura. Sí. A mí me toca vivir los dos polos opuestos de una institución privada en donde hay insumos, donde hay estructura que depende no de tanto de la Secretaría de Educación Pública, sino depende de la institución y de las reglas que pone la institución y una dirección general. Y la otra parte en donde nada más es, tú maestro resuelve. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú resuelve. Y el maestro se siente maniatado, usado, y no está preocupado ahorita por la parte pedagógica ni didáctica, sino está preocupado de, ¿y luego qué voy a hacer en un salón de clases donde no hay estructura, donde no hay insumos, donde no hay agua, y donde me piden que dé mi clase cuando no tengo cabeza para dar clase? Y que, híjole, qué fuerte lo que acabo de decir. Y además, totalmente verdadero. Pero voy a ponerlo en tres perspectivas, ¿no? Empezando desde la óptica del docente, por supuesto, sí, primero mi integridad y mi situación de vida, literal es de vida, ¿no? O sea, me puedo contagiar de algo que me puede llevar. Indistintamente estoy vacunado o no, ya hemos probado, tristemente, que aunque, vamos, la tasa de hospitalización bajó un poco, aunque la tasa de mortandad bajó un poco comparada con el pico de la segunda ola, o sea, es más, si se fijan, tenemos los picos de contagios de la segunda ola y de la primera ola, entiéndase diciembre, este verano, son altísimos de contagios, pero la tasa de mortandad sí bajó un poco, en proporción, digo, la vacuna ayudó un poco, pero eso no significa Que ya. que ya sale a la Sí. calle y saluda a todo el mundo de beso. Pero ¿quién va a llegar a la escuela? Espérame. Los que no. Exactamente. Entonces, bueno, esa es una. Dos, luego, tenemos los estudiantes, ¿no? Los que llegan a la escuela, que no están vacunados. Y que además, el otro día yo decía con una persona, puedo estar totalmente equivocado, conversadoras, corríjanme o mándenme al demonio, ahí pongan sus comentarios, pero le decía, me ocupan todos, pero el que menos me ocupa, con todo respeto, en el sentido del propio niño, son los más chiquitos, digo por esto. Yo sí creo que a un niño bien aleccionado, bien, con el cubrebocas y que le lleva el niño, es muy probable que no se lo quite. Les voy a decir quiénes son los que me ocupan más. Los chavos de la media superior, o sea, si entiendes, el segundo de secundaria, arriba. Sí. Porque esos son, yo me siento Superman, a mí qué demonios, yo no me pasa nada, y a ver, hazme qué, y me pongo al tiro. Y me toca
toca ver, no sé ustedes conversadores, pero me toca ver un sinnúmero de jóvenes de esa edad, de esa franja, que están afuera en la calle. Sin cubrebocas. O sea, pero el otro día iba con mi hija, caminando y vimos, jugó el Toluca contra Mazatlán. Vino el Mazatlán a jugar. Claro. Mazatlán. Ahí luego nos platicas unas recetas buenísimas. Y había afuera de un Oxxo, estaban, no sé, 40 chavos. De esos 40 vi 5 con cubrebocas. Sin vacunar los chavos, ¿no? Pero ni siquiera que trajeran el cubrebocas abajo. No traían cubrebocas, nada. Y eso no era a la escuela. Entonces, 8 horas diarias. 8 horas diarias. Claro. Pero ahí les va otra. Los papás que no se vacunaron. Los papás que además no se... Pero bueno, la otra que digo es en el sentido de la educación per se. O sea, vamos a poner la pandemia a un... Vamos a pensar que ya se hubiera encontrado la cura y que en verdad esto no es un tema que se vaya a volver, porque el COVID no se va a quitar, pues se va a volver endémico. Nos vamos a acostumbrar a vivir con él, punto, se acabó, como nos acostumbramos a vivir con influenza o el SIDA, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar que se quitara de un día para otro. El punto primario cuando regresen los estudiantes a la escuela no es la parte académica. El punto primario es la parte emocional. Entonces vean nada más la ecuación. Tengo al profesor que está en un estado emocional muy complicado porque me siento rehén y me siento que me estás mandando al matadero con no las condiciones correctas y además me estás dando una responsabilidad mucho más pesada que solamente el proceso de dar la clase. Encima de eso me estás diciendo, tú ve y da tu clase, porque a ojos de las grandes instituciones ya tenemos, o sea, entiendes el gobierno, tenemos año y medio, no manches, los niños están muy atrasados. Dale el tema número 1. Se la pasaron jugando Nintendo, Exacto, se la pasan jugando nada más Nintendo. Da el tema número 1. ¿Y cómo se siente el niño? Claro. Si el niño tuvo pérdidas, si su papá se quedó sin trabajo, si su familia se fueron 3 familiares. ¿Sabes qué pasó en mi escuela? No sé si ustedes lo vivieron, pero el día del niño tuvimos un acercamiento con los niños. Entonces hicimos un famoso carrusel donde todos igual, todos tapados y así, ¿no? Me impresionó que cuando nos acercábamos a los carros, pues bueno, el nuevo saludo, ¿no? Puños, codos. Así que dicen, este es saludo Sí. y este es abrazo, ya así, ¿no? Ya ¿Y el qué? Pero ¿sabes qué? Me impactaba ver la cara de los chavitos. Sí. No sabían si tocarnos, no sabían si recibir lo que les estábamos dando. O sea, creo que es un punto importante. El otro día alguien me comentaba, es que les hace falta socializar. Y bueno, ahora que llevo una semana yendo en presencial, yo decía, sí valdrá la pena, porque mira, si no se va a poder acercar a 1.5 metros del que tiene al lado, porque no se puede quitar el cubrebocas, no puede, o sea, no, sí valdrá la pena la socializada, o sea, no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, el niño, yo no sé si sea la perspectiva o no, el niño ya quiere regresar, pero no sabe a la realidad a la que va a estar yo expuesto, creo que todos, ¿no? De fondo, Ya queremos. todos queremos regresar. Todos queremos, Todos. sí. Yo creo que todos de fondo. Y el otro día, más allá de cómo terminó ese fragmento, ese pedazo, la conferencia matutina del señor presidente con su mensaje de los caminos de la vida, que ya esa parte me pareció ridícula, pero la primera parte, la verdad, no me pareció mala. La primera parte, cuando dice, no podemos vivir con miedo, esa parte me parece atinada. Que no hay condiciones, esa es otra cosa, pues, y que ya cierre con los caminos de la vida, no me friegues, pues, pero tiene razón en ese punto, no podemos vivir con miedo, y mucho menos inculcárselo a los niños. Eso tampoco, pero tampoco se trata de, pues vete como el borras y va al matadero. ¿Qué condiciones das? Pero ahora ya vamos a tener otra cosa, porque nosotros, o sea, bueno, yo ya regresé esta semana con como una prueba. Es un propedéutico, le llamamos propedéutico para introducirlos a la nueva plataforma que adquirimos y entonces estamos todos aprendiendo, ¿no? Porque ahora pues vamos a trabajar bajo otras circunstancias y pues debo confesar que hoy me pasó algo muy cómico porque traté de acomodar la compu para que los que están en casa, porque claro que hay papás que dijeron, no voy a regresar. Todo se manejó vía encuesta, supongo que también en sus escuelas funcionó. Tu papá, ¿cuántos días quieres venir? Tu papá, ¿cuántos días no quieres venir? La mayoría de las privadas así están. Entonces fueron como bajo estadísticas, se hicieron las gráficas, quién sí, quién no, cuántas horas, siempre sí, siempre no. Y entonces tengo algunos en presencial en el propedéutico. ¿Cuántos que tuviste, estamos, si no es hoy tuve 7. ¿De cuántos? Hoy tuve 7 de 19. Buen número. Y en el otro grupo, que son 11, solo tuve una. Okay. Ella sufrió mucho, ¿sabes? Claro. Porque ella fue a ver amiguitos. Y solo me vio a mí. Entonces en la mañana fue como de, ¿tú eres mi miss? Y yo, además no se conocían. Sí, no. Entonces en lo que Es jugamos cierto, un ratito,
Y de ahí ya conecté a los de Zoom y entonces ya se sintió más involucrada. No podíamos estar cerca, pero entonces como proyecté el Zoom en la pantalla, ya hicimos la clase. Todo muy padre, la bajé a una clase especial. Pues en la clase especial el maestro, ella y yo, tan. Después de recreo tuve siepe. En el receso cada quien lleva su lunch, se sentaron. Pero a mí se me olvidó el Zoom, ¿sabes? Pero eso ya fue después del recreo. Entonces, en lo que estaba yo con los niños dando la instrucción y jiji, jajaja, y unos ya contándome algo, yo quería como que hacer esa onda de, pues, de fraternidad, aunque tenemos unas mamparas y no se pueden tocar ni nada. Está la mampara así y le pusieron en el meme, ya ven cómo son frituras y la... El niño que vende dulces, ¿no? Y también está la tiendita dentro. La cooperativa. Sí, la cooperativa. Sí, yo sí tengo mamparas, entre cada mesita está su sillita y pues están separados. Entonces, volteo y en el Zoom tengo 6 manos levantadas, ¿no? Y yo, perdón, Miss Jessie, te olvidaste de nosotros. Ya te parecía Loxo, hijo. ¿Qué pasó? Y yo, compartí pantalla, todo. Ay, va a ser un tema. Sirve que el Oxxo nos da Patrocinio, por favor. Cáiganse, Oxxo. Cáiganse. Entonces, de verdad, esa va a ser estar volteando. Sí, porque estás atendiendo en y los de acá diferentes. Pero otra vez volvemos a la perspectiva docente. Ojo, hace año y medio éramos docentes, ponle tú, tradicionales, cotidianos. Okay. En año y medio tuvimos que actualizarnos en herramientas digitales. En el Consejo Técnico Gobierno, al ver esta parte de la educación socioemocional, te empezó a hablar de conceptos de resiliencia, de empatía hacia los alumnos. Que debieron haber sido toda la vida. Muchísimo tiempo. Pero ahora es el concepto. Ya todos los maestros te manejamos resiliencia y entendemos qué es. Entonces, no son resilientes, pero... Es nuestra Exacto, palabra pero lo favorita. entendemos. Sí, claro. Pero Sí, ahora fíjate, yo no sé ustedes, pero en mi universidad yo nada más llevé 1 año de psicología. Y ahora el maestro tiene que ser psicólogo. Sí. De hecho. Sí, No solamente te vas a enfocas a la parte pedagógica y didáctica. Claro. Ahora también tienes que ser psicólogo. Qué bueno que lo mencionas, porque creo que el proceso que ha venido pasando, y quisiera llegar a esta pregunta a partir de lo que... Qué bueno, me diste el pie, ni mandado a pedir. Creo que ya el ser docente, el ser profesor, el ser maestra, era algo sumamente grande en términos de peso, en términos de responsabilidad, en términos de impacto. Decían que un buen profesor tenía que ser un buen padre o una buena madre, un buen psicólogo, un buen entrenador, un buen enfermero, mentor, doctor, un buen todo. Creo que el espectro ha ido creciendo y ha ido creciendo todavía mucho más, a ser más integral la labor del profesor y han venido desarrollando. Entonces yo quisiera, por ejemplo, a manera, para que lo piensen así, a ver qué se les viene a bote pronto de Alonso antes de la pandemia, Alonso después de la pandemia, Jessica, Adriana antes de la pandemia, después de la pandemia. ¿Qué podrías contestarnos o decirnos ahorita? ¿Qué podrían decirnos ahorita en términos de crecimiento? Claro, que ustedes tengan muy claro qué descubrieron de ustedes o qué se sorprendieron ustedes mismos de decir, no manches, yo pensé que esto no lo podía hacer y ahora sí lo puedo hacer. Antes no hacía esto y ahora sí lo hago. ¿En qué se han dado cuenta hoy que crecieron? Porque claro que crecieron, como el grueso de los profesores, salvo aquellos que dijeron no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pues bueno, el que se quiso quedar, se quiso quedar. El tren siguió. ¿En qué se han dado cuenta hoy que crecieron? Yo le perdí el miedo al público, muy chistoso, porque dirías, ay, siendo maestra, ¿cómo te va a dar pena? Bueno, te pusieron a jugar voleibol porque está lleno y igual miedo al público. Diferente, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, yo sufría mucho en las clases abiertas, porque era exponerme a, ¿no? Entonces yo decía, no, y no me gusta, y cómo me ven, y, o sea, como que me daba terror en realidad, ¿no? O sea, tú ya me veías dentro del salón y decías, pero ni parece que te da miedo. Y me di cuenta durante la pandemia que el estar expuesta no pasaba nada. Entonces siento que crecí impresionante en esa parte. Ya, mira, si transmitimos la clase, sí, o sea, me da exactamente igual. O sea, me di cuenta del talento que tenía, o sea, lo sabía, pero como que decía, está mejor el talento atrás de la puerta, ¿no? Como que yo decía, mira, con que mis chavos lo sepan, es más que suficiente. Y, ¿sabes? Hoy lo descubrí y claro que no. Qué bueno, ventilemos todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, porque vale mucho la pena. De hecho, por eso sacaste ese canal, que me parece Así fantástico. Es así un canal que es. además... ¿Qué se llama cómo? Salte del cuadrito. ¿Cómo? ¿Otra vez? Salte del cuadrito. Es un canal, es un grupo, un canal que abriste en Facebook. En Facebook. Que me pareció interesantísimo. Recién lo abrías y me hiciste favor de invitarme para participar en esa comunidad, que me parece fantástico. Compañeros, profesores, madres de familia, inclusive padres de familia que quieran, búsquenlo, Salte del Cuadrito, súmense a ese grupo. Lo creó Adriana
Y es un grupo padrísimo en donde se genera una colaboración padrísima. Claro. Traes conferencistas, aportas cosas. Pues mira, tienes en chistoso, vivo, porque está padrísimo. de repente yo no quería estar frente a cámara, es una Y mira. realidad. Y por azares del destino, el equipo con el que trabajo, yo no puedo. Y dije, oigan, no inventen. Claro. O sea, yo soy la peor, ¿cómo no? Y entonces, conforme han ido pasando las entrevistas, mucha gente hasta me dice, pero ni se ve que te dé ni tantita pena, ¿no? Entonces, la comunidad es creada porque yo sí le apuesto a esta parte de la educación. Sí creo que habemos muchos que valemos la pena, ¿no? Entonces, fue como un salvavidas de decir, oigan, a ver, ya estamos aquí, ya nos aventaron, ya, o sea, ¿cómo le hacemos? Y hay gente desde preescolar, privada, pública, hasta universidad, Sí. donde de repente me encanta ver, digo, eso no lo ve todo el mundo, pero bueno, como administrador veo cómo empiezan a interactuar. El otro día subimos que alguien si buscaba trabajo, si no, entonces como que siento que también fue un área de oportunidad de decir, oigan, pues tenemos esto, tenemos las herramientas, usémosla a favor de nosotros, Claro. ¿no? O sea, nutramos esta parte del maestro. Yo ahorita que tú decías, esta parte integral, yo creo que también al maestro hay que verlo de esa manera, porque se ve el maestro integral en lo que puede hacer, pero se nos olvida que es papá, que es esposo, o sea, se nos olvida esa parte. Que ¿no? come, que paga Que impuestos, come, que también exacto. que cope, etcétera, Sí, etcétera. Exacto, Totalmente. entonces fue una forma, te soy sincera ahorita como tú dices, de reconocer, o sea, incluso en los invitados que hemos tenido, que ha sido incluso gente famosa, es reconocer esa parte, no voltear Claro. y decir, oigan, es que qué fregones, o sea, no cualquiera deja como su trabajo normal, regresa, o sea, la verdad es que creo que está muy devaluada nuestra profesión, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Monetariamente y en muchos otros aspectos. Y yo creo que ahorita fue un buen momento de levantar la voz y decir, perdón, pero yo lo oí en la mañanera, yo no llevo 1 año y medio sin trabajar, ¿sabes? O sea, no sé otros, pero yo levanto la mano y digo, señores, no, ¿por qué me quieres agregar a mí días en el calendario escolar cuando yo no he perdido un solo día de trabajo, ¿no? Lo que O pasa sea, es que habla de dos realidades. Claro. En esa, por tú que trabajas en gobierno está clarísima, y no porque no hayas trabajado en el otro lado, sino, no, lo digo así, lo Claro. platicamos cuando estuvo aquí, no me acuerdo qué número de episodio fue, donde estuvo Alejandro Gómez, que es una persona de Guadalajara que estuvo presidiendo el capítulo de Jalisco, de Mexicanos Primero, con datos educativos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, del 100% de estudiantes del país, 90% de ellos están en educación pública. Sí. Entonces, lo que digan las autoridades educativas se refieren a la educación pública. Y entonces, sí tienes que la educación se daba a través de los programas de televisión, en donde tenías que un estudiante promedio estaba cuando más 2 horas en la televisión. 2 horas. Claro. El resto del tiempo, pues a lo mejor se estaba jugando Nintendo. A lo mejor. No todos. En la educación privada, que no todos pudieron pagar, inclusive los que ya estaban ahí, no Sí, tuvieron alcanzaron que ir a la exactamente. pública. Claro. Y que esa es una preocupación también más de los profesores. Que dicen, muchos de los que estaban en la educación privada ahora buscan refugio acá porque no pueden pagarla ya. Así es. Claro. Entonces, si esta ya estaba desbordada, ¿Qué ¿qué va va a a pasar? Porque, salvo su mejor opinión, yo no vi que en esta pandemia se construyeran 400 planteles nuevos, ¿o sí? ¿No? Entonces, ¿dónde van a caber esos niños? ¿Dónde van a caber esos profesores? También está complicado, ¿no? ¿Tú en qué creciste? ¿En qué crecieron? Ladies first. Ok. Crecí mucho tecnológicamente. Me aplaudo. Ya no me dan miedo Te los aplaudimos, videos. te No. aplaudimos, te aplaudimos. Me volví experta en el Zoom, en no sé qué, y el Classroom. Clases y, particulares de Ajá. Zoom, con Isías Guerra. Lo que decidan, lo que necesiten, aquí estoy. Crecí mucho tecnológicamente, pero también hubo una parte en lo emocional, ¿no? Creo que esa parte de volverme más empática con los niños, no es que no lo fuera antes, pero conocí cosas de su casa, conocí cosas de sus familias, empezar una clase y ver a un niño llorando porque se murieron el fin de semana su abuelita y su tío, por Sí, ejemplo. caray, qué duro. Recibir mensajes en la madrugada de algunas mamás donde me decían que acababan de internar a su mamá y que entonces en la mañana Panchito iba a estar conectado pero en casa de los abuelos y que el internet no estaba muy bien, que no iba a llevar la sudadera del colegio. Todo eso me fue bajando, o sea, me fue bajando no de que me sintiera en un nivel wow, sino esa humildad que de pronto pierdes o que se te olvida, esa parte empática con las familias, ¿no? Que están pasando cosas. Rescaté esa parte mía, ¿sabes? Porque creo que yo siempre he sido así, como muy apapachadora y como muy de
de los niños y de casi son mis hijos y así, y que yo siempre les decía, es que cuando te vuelva a ver te voy a apachurrar y te voy a abrazar y te voy a no sé qué, y se morían de la risa, o ellos me decían, Michis, es que ya te quiero ver porque te quiero abrazar. Por eso la niña que llegó solita dijo, no manches. ¡No manches! Me toca a mí sola. Sí, esta me va a apachurrar. No, pero pues no hay contacto. Eso sí está triste, no hay contacto físico, pero esa parte creo que la rescato mucho, ¿no? Me he vuelto más humana y tengo esta parte de decir, no todos tuvieron la oportunidad. Una familia de las que se fueron porque tienen 4 hijos y la niña, la grande, era mía. Me dolió así terrible porque la mamá dijo, no puedo comprar 4 iPads, no puedo conectar a los 4, no me da la vida, no me da el tiempo. No, es que en esta pandemia no todos fuimos en el mismo barco. Sí, no, eso es lo que es una de las cosas que resaltó. En la lancha, otros nadando. Y eso lo resaltó en este país, hablando justo en el ejemplo que tú das, la pandemia lo que hizo fue evidenciar algo que estaba claro, la mayoría están nadando a pelo. Claro. Somos muy pocos los que estamos en lancha y súper poquitos los que van en bote y en yate. Pero la mayoría está a pelo nadando en este país. Esa es la realidad. Entonces hubo gente que dijo, ya estuvo, ¿no? Claro. Qué fuerte, qué padre. Sí. Alonso. Híjole, yo sin duda, bueno, los que no lo saben, los maestros de educación física trabajamos por horas. Yo, la verdad, me hice experto en Meet, en Zoom, en Teams, en NIO y en N cantidad de plataformas. Oye, yo no conozco ese. NIO Clases. es muy bueno. NIO es muy bueno. Y pero también lo que yo más tengo que alzar o mostrar es esta parte de, híjole, lo que más aprendí es darme cuenta de el México en el que vivimos. Justamente dices esta parte de la realidad. A mí me tocó ver desde el niño de preescolar que vive a lo mejor en la realidad de un niño de gobierno donde la mamá se lo está sapeando cada ratito y le grita y le grita y le grita y decir, mamá, tranquila, o sea, no pasa nada, o sea, no logró meter la pelota en el aro, no pasa nada. Esa es una. Desde el alumno de universidad que a lo mejor no tiene papás porque fallecieron sus papás en el COVID y solamente está con la abuelita y el alumno, ya me gradué. Eso no tiene nombre. Y la verdad, tantas historias de vida que te tocan el... O sea, yo tenía un maestro en la universidad que siempre nos decía, ustedes maestros van a vivir de satisfacciones. O sea, vas a tener un salario, pero vas a vivir de satisfacciones. Y en este tiempo de pandemia, sin duda que estas satisfacciones se han duplicado. ¿Se ha duplicado el trabajo? Claro. Sí, es cierto. Pero se han duplicado también estas satisfacciones. Oye, que te dan... Ojo, que te dan las satisfacciones los alumnos, claro, también los papás, claro, y sin duda los colegas. Claro. Qué difícil también empezar clases así, ¿no? A mí sí también me tocó vivir de repente, hace cuenta, un fallecimiento y dices, traigo el programa, ya sabes, ¿no? Atorado aquí, todo, pero pues no puedo empezar a enseñar fracciones, pues si esta chiquita tiene una pena. Claro. Y entonces, ¿cómo envuelves a todos sin que se haga un drama? Porque bueno, tampoco el otro tiene por qué sufrir, pero que sean empáticos. Como tú decías, pues la mamá se fue al funeral de la tía y la chiquita se quedó pues tomando su clase y dices, esa criatura... ¿Cómo me está atendiendo en este momento? Entonces, ¿cómo lo bajas al nivel de los chicos? Una mamá por ahí se asomaba como para apapachar al hijo, o sea, la verdad es que es súper difícil. Y luego ya arráncate con las fracciones, ¿no? Pero... Y fíjate que no podría también dejar fuera de la ecuación, porque yo creo que los tres lo vivimos, autoridades escolares. Claro. Porque las autoridades, o sea, no son docentes, pero sí hay autoridades escolares que no van a cambiar, pero hay autoridades escolares que sí cambiaron y que también son muy empáticas respecto al el trabajo de picar piedra del docente. De acuerdo. Yo creo también que en suma, en el balance, ha sido un proceso complejo, sumamente complejo, retador a más no poder. En uno de los episodios que tuvimos estuvieron por aquí 2 colegas de ustedes, de un servidor también, 2 directoras de escuela, Ana Lilia y José Duarte, estuvieron aquí en esta misma mesa. Y decían ambas, ¿no?, que este ciclo escolar que empieza el 21-22 es un ciclo que marca un hito en la historia del mundo, no nada más de México, porque es un ciclo sin igual, ya sea por cuestiones que sean híbridas, por cuestiones de la carga emocional con el que llegan todos, por las condiciones en las que se van a dar, por los números de personas que ya no van a estar y que antes estaban, etcétera, etcétera. O sea, es un reto todavía mayúsculo. Pero si algo sí creo y he creído toda la vida, y voy a respetar por encima de cualquier otra circunstancia, es la vocación docente. Y esa vocación es... ¿Qué superpoder de Superman y qué el carajo? O sea, la vocación docente en verdad es algo que a piedra y lodo, cansado, con tortícolis, con las circunstancias, ahí está el profesor, ahí esté
con el terror de qué me va a pasar y me estás mandando al matadero. Ahí van a estar los profesores dando lo mejor de sí para sus estudiantes. Entonces yo sí quisiera, a manera de colofón, dejar todo lo que ha salido y que espero nutra precisamente en términos de buscar cerrar filas y que se mantenga ese proceso de empatía para que sea toda mayor. Era muy importante tener la perspectiva desde el aula, desde el profesor, desde lo que vive el profesor, no nada más desde el padre de familia. El contexto es importante, pero me parece que es todavía momento de cerrar mayores filas, de sumar todos. No es un tema que les toque a los profesores nada más, no es un tema que le toque al padre de familia nada más. Es un tema, lo dije en un episodio y lo sigo diciendo, es un tema que nos toca a todos. Claro. El proceso educativo de un país le toca a todos. Sí, las líneas educativas las traza un gobierno, las condiciones y ciertos modelos los pone un gobierno. Hay personas, inversionistas, gente de buena fe o que con finalidad de lucro, como quiera, pone una institución educativa y quiere ofrecer estudios, y hay personas que se contratan por vocación, hay personas que se contratan por dinero y eventualmente terminan encontrando la vocación y terminan diciendo, wow, o sea, ya ni me paguen, ¿no? O sea, no lo grita porque capaz que se lo cumplen, pero la verdad es que yo de verdad estoy muy agradecido que hayan venido el día de hoy, agradecerles infinitamente lo que han compartido, de verdad estoy muy agradecido con la labor que hacen, felicitarles a nombre de los conversadores y las conversadoras. Yo estoy seguro que ustedes, conversadoras, tendrán muchos comentarios y muchas cosas que agregar a lo que se acaba de decir el día de hoy, experiencias, anécdotas, profesoras que también nos están escuchando, para que la conversación se nutra. De eso se trata este programa, de eso se trata este canal, que las conversaciones se amplíen, que la gente se sume y que no se queden, qué padre lo que dijeron y ya, sino que se alimente la conversación para que sea algo permanente y constante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, Luis. Conversadores, Saludos a todos. hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.